mucha humedad. Buenos días, Bárbara. Buenos días. Ahí estamos. Monseñor, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo está la ciudad de Villarrica? Señor. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está? Buenos días a todos. Muy bien. ¿Villarrica en cuarentena? Estamos en cuarentena aquí, pues. Allá se incorporó también el padre Lisandro. Sí. Hola, buenos días. Los demás Hola, son Lisandro. toda la gente. Hola. Y el ¿En qué padre parroquia está Pierre ahora? también ya está con nosotros. Ya, padre Sí, Javier. Aquí estamos en pleno invierno, ya a pocos días de empezar el invierno, con frío, lluvia, niebla. Claro, en España están con calor, parece. sí. Con manga corta. Manguita corta. Aquí estamos bien abrigaditos. Si quiere, padre, empezamos entonces. Cuando usted quiera. Ya, Invitamos a silenciar los audios al resto de los participantes para poder darle cabida al Padre. Vale, vale. Si quiere hacer una oración, monseñor. ya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos encomendamos a la Virgen Santísima, ella que recibe la gracia única de ser inmaculada y por lo tanto la única que nunca estuvo bajo el poder del demonio, ella que vence todas las batallas contra el dragón infernal, María que es la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, con una de 2 estrellas, ella que sale triunfante siempre porque es la que vive en gracia, siempre fiel a la voluntad del Señor, ella que no conoce el pecado. Vamos a pedirle que con su intercesión, con su ejemplo, nos ayude a poder nosotros también discernir, ser lúcidos en el reconocimiento de las insidias del demonio, de sus engaños, y también que nos ayude con su intercesión a recibir de Cristo lo que siempre pedimos en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, ¿cierto? Del mal. Digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues una excelente introducción a este tema que vamos a tratar hoy dentro de ese programa que estamos desarrollando sobre el papel de los ministerios de liberación y de sanación en la nueva evangelización. Hemos visto el contexto en que nos movemos. Hemos visto pues, que es un contexto donde se ha extendido el racionalismo y como consecuencia de esa exégesis bíblica pues, racionalista que pone en cuestión la existencia de lo espiritual, por tanto, de los ángeles, del pecado, de la caída, etcétera, del pecado original, de la importancia de la salvación, de la redención. Hemos visto pues, las consecuencias que eso tiene, la cristología, que es perder la fe en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y la consecuencia de esa pérdida de fe, que es el relativismo moral. Si Cristo no es Dios, es un personaje muy inspirador para su época, del que podemos sacar unas pautas, pero que su moral evangélica no es trasladable a nuestros tiempos, porque él como hombre, meramente hombre, no puede pues tener en cuenta lo que es
pues eso, ¿no? La situación, la condición del ser humano en toda, universal, ¿no? En todas las épocas, en todas las condiciones, en todas las circunstancias, ¿no? Es pues, el contenido de lo que vendría a rebatir la encíclica Veritatis Splendor del 6 de agosto, del Día de la Transfiguración, Sí, pues ella besó la boca. que saca que sacó el Papa Juan Pablo II sobre el tema de la moral, que es la consecuencia de eso primero del racionalismo. Por eso, pues también el otro punto que desarrollamos fue la ideología de género, cómo se ha ido introduciendo en Occidente y cómo se ha ido introduciendo en toda la Iglesia. Creo que hay algunas personas que tendrían que quitarle el micrófono, desconectar su micrófono para que no se les oiga. Bueno, el día anterior, vamos, la charla siguiente fue sobre cómo fue el plan pastoral de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces hablamos de nueva evangelización y entonces hay que tener muy claro pues, que es evangelizar, es decir, es hacer lo que hizo Jesucristo. Y lo explicamos, pues que Cristo anunciaba el reino y cómo lo acreditaba sanando y liberando. La semana pasada pues ya nos detuvimos en qué ha sucedido en la Iglesia para que se abandone hasta el extremo en que se ha abandonado los ministerios de sanación y de liberación. Entonces, pues, estuvimos explicando pues, quiénes fueron los autores, cómo eso se ha ido introduciendo, todo lo que ha habido en la historia de la Iglesia. Y bien, y hoy nos corresponde tratar pues precisamente pues esto que ha introducido Monseñor Francisco Javier al invocar a la Virgen, al explicarnos que ella pues no ha estado afectada por el pecado de origen, es la única que no ha estado afectada por el pecado de origen y que por eso pues es ya una figura de la victoria de Jesucristo sobre la serpiente, ¿no? Como dijo Dios, el Padre, a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el linaje de la mujer, y ese linaje te aplastará la cabeza cuando tú solo podrás hacerle una heridita en el tarón, ¿no? Sí, lo mató, pero a las 40 horas había resucitado, ¿no? Al tercer día había resucitado. Pues digo que hoy vamos a recordar una serie de nociones que son básicas para la nueva evangelización y que se refieren, como ha dicho don Francisco Javier, a la creación, a la caída, la respuesta del hombre que rechaza el plan de Dios, y al remedio, la salvación, la curación, Dios que acude enseguida en nuestra ayuda, ¿no? Como decimos en la plegaria eucarística cuarta, dice: cuando el hombre, cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste tu mano a todos para que te encuentre el que te busca. Es un resumen de, claro, estas nociones que vamos a recordar es que son la base de toda la mentalidad, de toda la revelación cristiana y por tanto de esa mentalidad que nos viene en cuanto aceptamos la fe, ¿no? Y por tanto el negar la existencia de los ángeles, el negar la existencia de los ángeles caídos, por tanto, el negar el pecado original, el negar, pues todas estas cosas afectan al núcleo mismo de la revelación, al reino, porque es una buena noticia, o porque lo primero que estamos diciendo es que hay un único Dios, creador. Hay un único Dios, que es lo que decimos en el credo, que todos los demás seres superiores a nosotros, que de los que hay unos que son santos y otros que nos fastidian, son los demonios, esos no son dioses, esos son criaturas que se tienen que someter al Creador y por tanto no tenemos que vivir en el miedo, en el terror, como viven todas estas culturas que desconocen la buena noticia, porque es una noticia que se olvidó, que se ofuscó cuando el ser humano
que tenía la mirada muy despierta, que veía a Dios en toda la creación, pues deja, por el pecado, dice que se escondió. Es un modo simbólico que la Biblia emplea para decir que hay algo metafísico muy profundo, que es que el ser humano se queda miope para las realidades del espíritu, ¿no? Entonces, pues bien, a mí no se me olvidará cuando en el año 82 Juan Pablo II vino a España y quiso hacer un viaje muy extenso, porque la verdad es que fue a muchísimas ciudades del país y en cada una quiso dar un mensaje específico. Por ejemplo, en Huelva, en el Rocío, que hay una gran devoción a la Virgen del Rocío, bueno, pues ahí habló de la Virgen. En Ávila, de Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, pues habló de la oración. Cuando fue a Salamanca, la Facultad de Teología de Salamanca, que tuvo tanta importancia en la evangelización de América y en todo el tema de los derechos humanos, de los derechos de los indios, etcétera, que cambia una antropología, una visión de un respeto a las personas. Bueno, pues cuando fue a Salamanca, allí quiso dar un mensaje, así como en Madrid, por ejemplo, habló a las familias, tema de la familia, hubo una misa a la que asistieron en la Castellana más de 2 millones de personas, una cosa muy, muy impresionante. Pues en Salamanca quiso dar un mensaje y dijo, os pido, le dijo a los teólogos, os pido encarecidamente, dijo encarecidamente, que trabajéis en la renovación de la comprensión del misterio de Dios en 2 aspectos. En el misterio de la Santísima Trinidad, que efectivamente yo hice la tesis sobre eso, y entonces pues había un bloqueo, como él dijo, ¿no? Un bloqueo por eso él tuvo tanto interés en explicar el misterio de la Trinidad, como lo aparece en la Biblia, ¿no? Como el ser humano creado a imagen de la familia de Dios, hombre y hembra, ordenados a los hijos, imagen del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos en el Espíritu, ¿no? Esa unidad personal. Bueno, pues el Papa dijo, la renovación de la comprensión del misterio de Dios, que está tan dañada y que ha afectado tanto por toda la modernidad a toda la cultura contemporánea. Y es la comprensión del misterio de Dios como un Dios que es familia, como un Dios que es amor, como un Dios que es misericordia, como un Dios que viene a nuestro encuentro, que no nos deja abandonados cuando el ser humano cae. Y la comprensión del misterio de la creación. ¿Por qué? Porque lo que queda más dañado por el pecado original es entender lo que es amor, porque el ser humano se aleja del amor, y como Dios es amor, se le deja de entender. Entonces la gente dice, uy, pues esto hasta el punto de que ha habido catecismos, y cuando explicaban la Trinidad decía, bueno, esto es una cosa incomprensible, que no tal, esto hay que creérselo. No, pues es que si no conectamos con ese misterio de amor como hijos en el Espíritu, pues es que no podemos ir al cielo. O sea, eso es de cajón, ¿no? Es la base, es el ABC, ¿no? Y sin embargo, pues aparecía en la enseñanza, en la catequesis, como algo oscuro, abstruso. Pero es que el ser humano, cuando es salvado, se pone en condiciones para entender lo que es el amor. Entonces sí. Y la otra consecuencia es la creación, la dependencia trascendental de las criaturas respecto de su creador, de entender que toda criatura está en las manos de Dios, que es un Dios creador, que es un Dios que gobierna todo lo que ha creado, que es un Dios que sostiene en el ser a todas sus criaturas, a cada una según su naturaleza, que a las que nos ha creado libres nos respeta nuestra libertad. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Dios permite el mal? Esta mañana en el hospital, cuando estuve hace unas horas, aquí ahora estamos a las 4:15 de la tarde, pero cuando yo estuve en el hospital, pues una familia sacaba el tema me decía, ¿no? Estaba el marido que había tenido un accidente y se había quedado parapléjico, y la señora, la esposa que estaba con él, salió el tema de que estaba muy contento porque le daban el alta ya pues hospitalaria esta tarde y que podía ya irse para su casa y tal, pero decía, claro, salió el tema de que no comprendían lo que a él le había pasado, y dice la señora, uy, pues usted viera si ahora le ha costado encajar este ingreso hospitalario cuando se quedó parapléjico, pues cómo no entendía y por qué Dios le hacía eso y tal. Y dije, señora, si es que
problema es que Dios no hace eso. Dios para nada hace esas cosas. Dios no obra nunca el mal. Dios gobierna la realidad, pero tal y como ha creado las criaturas. Y Él tiene dos opciones: dejar que el mundo siga adelante o interrumpir ya, que llegue la parusía. Pero entonces, claro, pues como dicen en el Apocalipsis, ¿hasta cuándo vas a permitir el mal? ¿Hasta cuándo vas a permitir estos sufrimientos a tus elegidos, estos mártires? Dice, dejad que se complete el número de los elegidos. Como dice San Pedro, para Dios un año es como 1000 y 1000 es como un año, porque Él lo mide según su misericordia. La medida del tiempo de Dios es la conversión de los corazones. Y mientras pueda haber un alma que se pueda salvar, Dios espera. Y esto es una realidad que se experimenta muchísimo en este ministerio exorcístico, en que uno ve que hay personas que dicen, bueno, pues esta persona ya se ha convertido, esta persona está sanando sus heridas, ¿por qué tarda todavía? ¿Por qué se retiene la liberación? Y es que en muchos casos, pues la causa está en que hay personas implicadas que han sido causantes del daño que ha sufrido esta persona, y que Dios aprovecha esas oraciones para la conversión de estas otras personas que están en su entorno. Muchas veces se producen pues, verdaderas maravillas, verdaderas conversiones en familias, en tal, con motivo de un sufrimiento muy grande como es este, ¿no? Cuando alguien está afectado por las acciones extraordinarias de los diablos, ¿no? Entonces, digo que es muy clave pues, entender la creación, y os pido que trabajéis, y uno de los dos puntos es ese. Y ambos puntos están en el núcleo de la evangelización, por tanto, de lo que tiene que ser la nueva evangelización, y hemos de tenerlos muy presentes, y hoy día, por desgracia, están muy ofuscados, muy perdidos de vista, y dentro de la misma Iglesia, ¿no? De cómo yo, por ejemplo, siempre comento, cuando hace vamos, como un año y pico, hubo un teólogo de México que empezó a decir que no pueden existir, que sostener que existan herencias intergeneracionales, que es una herejía, porque el pecado es personal, ¿no? Entonces, claro, yo siempre he dicho en mis charlas que este señor tendría que volver a matricularse en la Facultad de Teología y estudiar la antropología teológica y enterarse de lo que es el pecado original. Y saber que el pecado, que Dios creó un mundo bueno, y que el pecado tuvo no solo la consecuencia de romper la amistad con Dios, de perder la justicia original, sino unas consecuencias psicosomáticas gravísimas, entre otras que nos volvimos mortales, que aparece la enfermedad, que aparecen las peleas, que aparece Caín mata a Abel, que aparece, o sea, que la tierra te negará sus frutos, aparece el machismo, buscarás con ardor un marido y él te someterá, él te dominará, o sea, aparecen una serie de consecuencias del pecado que son, claro que el pecado no se transmite, el pecado es personalísimo, eso no se transmite, no se transmite, siempre se habla en la antropología teológica, materia que he estado impartiendo durante muchos años en el Centro de Teología Diocesano de Getafe, pues está lo que se habla el pecado original originante, lo que sí que eso es un pecado, una culpa personal en Adán y Eva, y luego el pecado original originado, o sea, la consecuencia de ese pecado que se transmite y afecta a todos los hombres de todas las épocas, excepto a María, que también fue redimida, que es lo que no entendía Tomás de Aquino, que pensó pues, que María debía tener el pecado original también, porque las consecuencias, la salvación es universal. Y dice, sí, pero María fue redimida por preservación, fue preservada de contraerlo, que es un modo, ¿verdad?, de, como explicó Duns Scoto, Beato Duns Scoto, Dios podía hacerlo, convenía que fuera así para la que iba a ser la madre de su hijo, que nunca estuviera tocada por la zarpa fangosa, ¿no?, de los enemigos, y lo hizo, Bueno, pues digo que es fundamental recordar una serie de nociones y tenerlas muy presentes en nuestro querigma, porque es que el querigma, o sea, el anuncio del Evangelio,
En el fondo se reduce a esto, al Dios creador amor que nos ha creado para ser sus hijos, para ir al cielo, al pecado como rechazo y frustración que la serpiente por tentación diabólica, y por eso pedimos, como decía don Francisco Javier al principio, pedimos líbranos, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno, no del mal, del maligno, que es lo más, vamos, lo propio, ¿no? Luego la traducción se hace así, bueno, en el fondo es lo mismo, pero es más expresivo decir líbranos del maligno, porque es algo ya personal, ¿no? Son seres personales, no es una cosa etérea, ¿no? que esté ahí, ¿no? Entonces, pues digo que el Señor, pues ese anuncio de un Dios que nos quiere, de un Dios que cuando el ser humano pierde la amistad, no, inmediatamente le da una promesa. Y va buscando el modo, poco a poco, ante los sucesivos rechazos del ser humano, va buscando el modo de hasta ya pues, encontrar un hombre que está dispuesto a fiarse de Dios, Abraham, que deja sus dioses, que deja su tierra, que deja sus costumbres, que se fía de Dios. Empieza una era nueva, la era de la fe, en la que se iba a instaurar al que nos trae la obediencia, al que vino, se hizo obediente, obediencia de la fe, ¿no? Se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Entonces, ese núcleo, la creación, entender la creación, la caída, entender la caída, quiénes intervienen, quiénes son los actores principales de esa tragedia, ¿no? Tremenda, y en tercer lugar la medicina, la encarnación. No olvidemos que Dios Padre envía a su Hijo como Jesús, como Emmanuel, el Dios cercano, cuando el hombre se había alejado, que para acercarse lo que hace es hacerse hombre. Ahí no nos podemos escapar. Es uno de los nuestros, además de ser el Hijo unigénito del Padre, desde toda la eternidad. Y viene como Jesús a salvar. Dios es medicina. Es decir, claro, no puede haber nada más positivo, nada más animante, nada más estimulante. Claro, pensar, y como se ha pensado en ocasiones, que hemos hablado mucho del pecado, hemos hablado mucho del infierno, hemos hablado mucho, es que depende de cómo lo enfoques. Tú no puedes ocultar las verdades de la fe, lo que tienes es que expresarlas de manera como son en realidad. Claro que existe el infierno, pero el infierno es la comprobación de que somos libres, pero totalmente libres, somos personas, hasta el punto de que Dios quiere que nos salvemos y que se puede frustrar la voluntad de Dios si no cooperamos, si no respondemos a su voluntad, ¿no? Y pues por algo la Virgen en Fátima, en esa época en que se decía que no se podía hablar del infierno, va y le habla del infierno, y menos a los niños, le habla del infierno, no le habla, se lo muestra, y a unos niños de 7 años, de 8 años y de 10 años. Pues es muy, muy ilustrativo, claro, muy de lo que es las verdades de la fe, ¿no? Entonces, por cierto, voy a quitarle no sé, ahora no puedo quitarle el sonido. Bueno, si suena una llamada, me disculpan, porque se me ha olvidado ponerlo en modo de avión y esto. Bueno, sigamos. Entonces, ya digo que estas son nociones muy claves para la nueva evangelización, y dentro de ese marco se entiende todo. Claro, cuando se pierde ese marco, se entiende lo que ha sucedido, lo que contábamos la semana pasada, que se olvide, que se abandone este ministerio de liberación, porque se olvide que el pecado no solamente tiene como consecuencia romper la unión con Dios, la comunión con Dios, sino que el pecado tiene consecuencias psicosomáticas, naturales, la muerte, la enfermedad, tal, y preternaturales. O sea, cuando, ya explicaremos la semana que viene, cuando los diablos se les da poder, se les abre puertas, pues entonces, esta mañana me vino a ver al hospital una chica de México que había leído el libro de las 6 puertas y quería preguntarme algunas cosas. He recibido un momentito
o enfermos y enfermos, y me decía, claro, es que yo ahora entiendo pues qué es lo que me ha pasado. Claro, yo estaba muy confundida y no me he dado cuenta, hasta que he leído el libro, de que, claro, he ido abriendo puertas. Y al abrir puertas, pues claro, aparecen cosas que ya no son normales y que salen de lo normal. Se llama lo preternatural, claro, lo extraordinario, la acción extraordinaria de los demonios. Pero lo primero que hay que entender es que que el pecado tiene consecuencias espirituales, psíquicas y somáticas, en los 3 niveles. Entonces, pues vamos a recordarlo, vamos a verlo. Una de las cosas que no se debe perder de vista es cómo en la Biblia, por ejemplo, en la Antigua Alianza, hay unas nociones claves. La noción de alianza. Esto es insólito, que el ser humano, ante todos estos agnósticos que piensan que Dios es un Dios distante y lejano, claro, es lógico, los pueblos que han vivido en la cultura animista, los dioses son gente emocionalmente distante, no los quieren. Esos dioses demoníacos, ¿no? Son dioses maléficos de los que hay que protegerse. Pues vas al brujo, el brujo es el que se entiende con ellos, hay que protegerse, ¿no? Entonces, la noción de alianza, el Dios cercano, el Dios que quiere comunicarse. Claro, los agnósticos dicen, yo no niego que Dios pueda existir, pero lo que niego es que podamos tener comunicación con él. E incluso el mismo Islam, que es una herejía que procede... No, sean pesados, hay cosas que no se tienen por qué hablar, no, que ustedes hablan cosas de repente que no. Perdón, padre, vamos a pedir nuevamente, vamos a ver. Ahora, el mismo sí. Islam que es una herejía que procede de una herejía judía y de una herejía nestoriana, pues concibe a Dios como un Dios lejano. Cuando los reyes católicos o el rey San Fernando iba haciendo la reconquista de España y luego ya los reyes católicos iban acabando la reconquista en el siglo XV, pues en las catedrales que iban poniendo en Córdoba, en Málaga, y todas eran dedicadas a lo mismo, la encarnación, el Dios cercano. Esto es insólito para ellos, porque para un musulmán la felicidad, el paraíso, el cielo, son las huríes. No sé para las mujeres qué será, ¿no? Pero para los hombres, como ellos, en eso no le echan mucha cuenta. Son las huríes. Entonces, pero no se les ocurre que la felicidad puede estar en la comunión plena con Dios. Eso es que ni se les pasa por la cabeza, porque es ese agnosticismo que está ínsito en la consecuencia del pecado, la ruptura. Entonces, lo primero que viene a hacer pues es esa noción de alianza. Es uno de los temas más claves, toda la tradición deuteronomista, todos esos libros de Deuteronomio, de los jueces, antes de Josué, de primero y segundo Samuel, primero y segundo Reyes, todo es, si tú eres fiel a la alianza, si tú tienes a tu Dios, lo tienes cerca y todo, te irá bien. Y cuando no eres fiel, te vienen todos los palos. Es el mensaje constante. Por eso el pecado más grave siempre parece como si solo hubiera un pecado en el Antiguo Testamento, que es la idolatría. ¿Por qué? Porque es lo que atenta contra lo más importante, la alianza. Y esto es algo que tenemos que subrayarlo enormemente y tenerlo súper claro. Otra de las nociones claves del Antiguo Testamento es la noción de creación, de criatura. Estamos en las manos de Dios. Y por eso el temor de Dios, que el temor en el sentido, temor a alejarse del plan de Dios, el temor a alejarnos de la protección de Dios, es el comienzo de toda sabiduría. Lo dirá, todos los libros, los Ketubim, están la Torá, los libros históricos, que llaman los profetas anteriores, etc. Luego están los Nabín, los profetas. Y luego los Ketubim, los escritos, que son un resumen de los libros históricos y de los libros proféticos, y todos enseñan lo mismo, que el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría. Es lo principal, el saber que estamos en las manos de Dios y que alejarse del Señor es lo peor que nos puede pasar, la mayor torpeza, la mayor locura, cosa que hoy día la gente piensa que yo puedo ser feliz sin Dios, lo cual es
insensatez monumental. Pensar pues que Dios es prescindible, ¿no? Hay una escena de estas películas de Sylvester Stallone, de Rambo y tal, que lo mandan a Tailandia o Vietnam, no sé qué sitio. Y entonces va, lo recoge en una lancha una guerrillera y le pregunta en la lancha, ¿y a usted por qué lo han mandado aquí? Dice, porque yo, él dice con esa cara inexpresiva que tiene Stallone, dice, porque yo soy prescindible. Si yo muero, nadie preguntará por mí. Pues eso es lo que piensa la gente de Dios hoy día, cuando el Señor nos dijo, sin mí no podéis hacer nada. Pero nada es nada, y claro, eso depende de la noción de creación, sabernos criaturas. Claro, otro de los principios fundamentales del Antiguo Testamento es la noción de pecado. La noción de pecado. De que el pecado frustra todo ese plan de Dios y todo lo que es la realidad. Y es lo que nos trae todas las consecuencias negativas de los sufrimientos de esta vida. Finalmente, la otra noción básica del Antiguo Testamento es la oración de Israel. Israel como el varón, Ra, que ha visto, que ha estado delante, que ha sido fuerte ante el Elohim, ante Dios. La oración de Israel. El ser humano que puede ponerse en comunión con Dios. No existe ninguna tradición religiosa de las 2000 religiones que hay en el mundo. Ninguna te enseña a orar. Todas estas técnicas de meditación Z, no, para nada hablan de hablar con Dios. Hablan de autocontrol, de renunciar a tus sentimientos, de modos de bloquear tus deseos, no desear nada para no sufrir, de tal, todo es meditación. La gente habla de meditación, oye meditación y piensa que se trata de la meditación cristiana. No tiene nada que ver, es mirarse el ombligo, es la teología del espejo, no es entrar en comunión con un Dios personal. Y como decíamos ayer en la liturgia de la misa, decía, cuando oréis, decía Jesús, no habléis tantas cosas como los paganos, si el Padre ya lo sabe, si la oración no es para eso, la oración es para que vosotros sepáis que necesitáis del Señor, y sobre todo para poneros al alcance de Dios y que Él los pueda sanar. Es abrirle la puerta, es venir a hacer un gesto en el que tú le facilitas, Señor, aquí me tienes, aquí estoy. Apiádate de mí que soy un pecador, como dice el publicano. Ese es el que salió, volvió a su casa enaltecido porque había llegado al templo no a decir gran cosas, sino, Señor, aquí estoy yo, que soy un petardo y que necesito que me eches una mano, porque esa es la oración de Israel. El libro de los Salmos es absolutamente algo insólito en la historia de las religiones. No hay nada igual, nada igual. El hombre hablando con Dios y entendiendo al Señor. Luego en el Nuevo Testamento pues hay también una serie de puntos sobre ese querigma importantísimos en que primero presentarnos a Jesucristo como el modelo y el origen de una nueva humanidad. Como dice la segunda lectura de este domingo próximo, mañana, en que Pablo en la carta a los Corintios, 2 Corintios, dice como el Señor hace nuevas todas las cosas, como viene a renovarnos, que el mal, la muerte, no es el final, no es el final, para nada, que Dios nos envía a su Hijo para hacer nuevas todas las cosas. Hay una escena en la película esta de Mel Gibson, de la Pasión de Cristo, en que cae Jesús aplastado por la cruz, se encuentra con María, ¿no?, que está ahí en una esquina y Jesús le dice, ¿ves cómo hago nuevas todas las cosas? Ese es el guión de esta película, como se sabe, está sacado de las revelaciones de Ana Catalina Emmerich, la beata Ana Catalina Emmerich, ¿no?, que utilizó pues, Mel Gibson con la ayuda de un sacerdote para elaborar un poco el guión de esa película, que en el fondo es la pasión según María, ¿no?, vista desde la perspectiva de María Santísima, ¿no? Bueno, pues mira cómo hago nuevas todas las cosas, aplastando y asumiendo las consecuencias del pecado, renuevo todo. Es claro, uno de los mensajes, ¿verdad?, es en ese misterio pascual, que son todos los puntos claves, ¿no?, del querigma, de cómo Dios pasa a nuestro lado para sacarnos del pecado y llevarnos la vida de los hijos de Dios. Luego San Pablo subrayará la teología de la imagen. Somos imagen de Dios.
Claro, esto es clave, porque lo peor que nos puede pasar pues, es no valorarnos, ¿no? El problema que tiene hoy la cultura actual es que un problema de falta de autoestima, que piensa que el ser humano es un pedazo de carne con patas y no se da cuenta que es persona, que es hijo de Dios, y por eso pues matamos a los niños en el seno materno y matamos a los mayores y nos quedamos tan frescos porque hemos perdido la autoestima. Nos hemos olvidado que no valemos por lo que tenemos, sino por lo que somos. Y ese valor lo tiene un embrión de un instante, de 5 segundos, que ha sido concebido, vale lo mismo, y de hecho eso se lo puedo garantizar. Yo me he encontrado en el ministerio exorcístico con bebés abortados con la píldora del día después, y las cosas que han experimentado esas criaturas, y el sentido de rechazo que experimentan, que les impide, pues están retenidos, y que hay que ayudarles a perdonar para que ya puedan entrar en el cielo, hacer el bautismo de deseo, pues que les impide encontrar el descanso y la luz. No tienen luz porque solo está la luz del amor, de saberse amado, y no tienen paz porque no aceptan, claro, esa vida, ¿no? El saberse rechazados por unas personas que más obligación tenían, por su condición de padre, su condición de médico, de farmacéutico, de haberle ayudado, ¿no? a salir adelante, ¿no? Luego San Juan insistirá mucho en la noción de la vida nueva en Cristo. La vida nueva en Cristo es algo también muy, muy, muy básico, ¿no? Y por supuesto el Nuevo Testamento, pues la gran novedad es la presentación del Espíritu Santo, como el don que Jesucristo ha venido a alcanzar, la reconciliación. El don, la efusión del Espíritu en plenitud. El Espíritu Santo está actuando desde el pecado original, estaba sobre la superficie de las aguas, dice la Escritura, el Espíritu sobrevolaba y dice, Dios miraba las cosas que había hecho con su palabra y dijo Dios y se hizo, dice, y eran buenas, y muy buenas, pero muy buenas, ¿no? Entonces, y el Espíritu sobrevolaba, había paz, había armonía en todo, habría armonía del ser humano con Dios, lo que se llama el estado de justicia original, armonía entre interior, eran inmortales, armonía entre Adán y Eva, lo expresa la Biblia, como explicaba Juan Pablo II, diciendo que estaban desnudos el uno ante el otro y no se avergonzaban, porque tú te avergüenzas ante un extraño, y ellos estaban perfectamente compenetrados. Y luego armonía con el universo, someter la tierra. Claro, en el momento en que entra el pecado de origen, el pecado original, pues se pierde la comunión con Dios y como consecuencia el ser humano se esconde, se queda miope para las cosas del espíritu y necesita a alguien que le quite el velo, la revelación. Y se rompe la integridad interior, el hombre morirás, como le había advertido, si quieres ser tú el que decidas lo que es bueno y lo que es malo, si quieres tomar el papel de Dios, te olvidas de que eres criatura, morirás, ¿no? Y claro, que es justo lo contrario de lo que han dicho los maestros de la sospecha, que dicen que Dios es un enemigo en nuestra felicidad, que Dios no quiere que nos realicemos, ¿no? Pues no, como explicaba San Ireneo de Lyon, este hombre que le llamaban la flauta del Espíritu Santo, pues San Ireneo dice que gloria Dei vivens somo, la gloria de Dios, santificado sea tu nombre, honrar a Dios, santificar el nombre de Dios, es que el hombre viva, que el hombre se realice como hijo de Dios, que el hombre despliegue toda esa maravilla que Dios ha puesto en su corazón, gracias a los méritos del misterio pascual de su Hijo Jesucristo, su muerte y resurrección, ¿no? Entonces, pues digo que esa es la gran novedad, el Espíritu Santo, Espíritu que nos reconstituye y nos devuelve esa condición de hijos de Dios. Entonces, pues se pierde, digo, la integridad, se pierde la armonía entre Adán y Eva, tuvieron que vestirse inmediatamente, ya no se fiaban. Caín mata a Abel después. Luego se pierde el dominio sobre el universo. La tierra te negará sus frutos. Trabajarás con el sudor de tu frente. El trabajo no es una maldición, lo que es una maldición es el sudor de la frente, la consecuencia del pecado de origen, ¿no? Y pues finalmente la penalidad
en la maternidad para la mujer. Llevarás con un dolor tus preñeces. Y luego el machismo. Buscarás con ardor un marido, cuando el defecto típicamente masculino es depender de la mujer. De hecho, en la Biblia explicaba Juan Pablo II que se presenta a la mujer que como más acabada en humanidad, en el aspecto emocional, que el varón. En un proceso genético, lo último es lo más acabado. Es ella la que es tentada directamente por el enemigo. Siempre se la presenta como más fuerte. Por eso se le dice, buscarás con ardor un marido y él te dominará. El que te domine es antinatural, porque lo normal en el matrimonio, como dice la propia palabra, matris munus, oficio de la madre. El varón es para ayudar a la mujer. Aquí tiene el protagonismo porque Dios le ha confiado al hombre más que al varón, pues al ser humano más que al varón se lo ha confiado a la mujer. Pues lo normal es que sea ella el que tenga ese protagonismo por su mayor sensibilidad, su mayor humanidad afectiva, ¿no? Entonces, pues eso, así es como se pierde, ¿verdad? Aparece el machismo, ¿no? Él te dominará, él te dominará. Pues digo que estas nociones de la creación por medio de Jesucristo, la palabra, es algo básico de misterio fundamental de nuestra fe. Una creación que se hace con sabiduría, con amor, todo era muy bueno. Un Dios que crea todo de la nada y por eso todo depende de Él. Depende porque no hay nada, no hay ningún otro principio. No es como cuentan de Santo Tomás en la fiesta del Corpus, la primera vez que celebraron el Corpus. Pues él le pidió al Papa, ¿no?, que se celebrara esa fiesta. Y entonces pues estaban celebrando en la corte del rey San Luis y de pronto estaban las flautas, las tales, y oyendo mientras estaban en el banquete. Y Santo Tomás cuentan que habían servido faisán. Y faisán, Persia, Hormuz y Arimán, el maniqueísmo, tal, y le vino la luz del tema. Y entonces pegó un puñetazo, parece ser, en la mesa, separaron la música. Y entonces el rey, que conocía muy bien, es el rey San Luis, al maestro Tomás, que era magister sententiarum, que era el grado máximo, era catedrático, ¿no? Estaba bachiller en sentencias y magíster en sentencias. Pues al maestro le dijo asómanuense, tómele nota del argumento que acaba de ocurrirse, efectivamente. Y el argumento era que el mal es un parásito del bien, que no es un principio igual que el bien, que Arimán no es alguien equiparable a Dios, a Hormuz, no, el mal es un parásito del bien, y por eso cuanto más se desarrolla, más se autodestruye. Como decía Juan Pablo II cuando le hablaron de todo el sistema soviético, poco después dijo, no se preocupen, dejemos que el mal se autodestruya a sí mismo, va a caer enseguida, y efectivamente lo había percibido con mucha claridad, que le quedaban 3 telediarios, ¿no?, al régimen soviético. Pocos años, a los 10 años de ser elegido papa, pues ya cayó el régimen soviético. Entonces, pues eso, es decir, un mundo que crea de la nada, un mundo ordenado y bueno. Esto es fundamental, que Dios solo es origen del bien. Dios, claro que corrige, que castiga, pero castiga no haciendo él el mal, sino organizando las cosas para que las consecuencias de los males que nosotros hacemos y de las puertas que le abrimos a los enemigos contribuyan al bien de los que le aman. Pero Dios no es el origen del mal. Entonces, en la Biblia pues se van explicando muchas veces, bueno, entonces Dios envía al ángel no sé qué. Bueno, hay una peste que se la han ganado a pulso ellos al ponerse en manos de los demonios. Entonces, bueno, pues Dios pone orden en eso, lo encauza de una manera, interrumpe la peste cuando ya ve que es conveniente, pero siempre Dios no hace el mal, jamás, jamás. Y lo cual es totalmente compatible con corregir. Claro, un padre bueno pues corrige al hijo como el padre del hijo pródigo, que a veces digo, fíjate, ese padre cómo lo recibe. Sí, pero ese padre no movió un dedo para ahorrarle sufrimiento a su hijo, al contrario, dejó que sufriera.
y no dijo, bueno, está dejando muy mal a la familia, voy a mandar a alguien para que lo contraten y tapar la cosa. No, sabía que si hacía eso, el hijo no se arrepentiría. Entonces, cuando ya tocó fondo, es cuando el otro se acordó de que estaba haciendo el memo y que en casa de su padre tenía pan en abundancia, ¿no? Es decir, la noción de creación, de que Dios es el creador y por tanto el mundo no se sostiene si no, Dios no lo tiene en sus manos, si no lo mantiene, si no conduce la creación para el bien de los que lo aman. Estos son nociones tan elementales, tan básicas, pero sin embargo tan olvidadas en el sentir común de la gente, como decían esta mañana. ¿Cómo Dios me ha hecho esto? Se le muere una persona a un hijo y piensa que es que se lo ha quitado Dios. Cuando no, bonito, no, Dios no te ha quitado a nadie. Esto es consecuencia del pecado original, esto es consecuencia de pecados personales, esto es consecuencia a lo mejor de cosas de tus ancestros, consecuencia de... Hay muchos factores que ya los entenderemos, por eso hay un juicio universal para entender el mundo en sus relaciones, no solo en el plano personal, sino en nuestras relaciones, para que podamos reconocer más las cosas, amar más a los que nos han hecho el bien y reconocer la justicia divina, que estamos cegatos y apenas pues, sabemos entenderla, ¿no? Cómo Dios gobierna el mundo a través de las causas segundas, todo el tema del escándalo del mal y de la aparente impotencia de Dios ante el mal, ¿no? Pues no, Dios está trabajando. Como decía Jesús, mi Padre no deja de trabajar, ¿no? Como explicaba Benedicto, pues en su discurso en los Bernardinos en París, a la intelectualidad mundial, decía que claro, que la cultura occidental ha visto el trabajo como algo positivo porque Cristo dijo que el trabajo no era una maldición, y como pasa en las otras culturas que trabajan los parias, sino que era mi Padre trabaja y yo trabajo con él. Dios está constantemente actuando, trabajando buscando pues, el bien de los que lo aman, ¿no? Cómo crea, dentro de esas nociones de la creación, cómo crea un ser humano a imagen de Dios. A imagen de Dios lo creó, por amor y para amar. Hombre y hembra para amar, ordenados a los hijos, tres, Trinidad, la Trinidad creatural, y por amor. Dios lo crea por amor, como término de ese y llamado a esa comunión interpersonal, término de su amor personalísimo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que nos invita a ser hijos del Padre en Cristo, gracias a los méritos de Cristo, y haciéndonos hijos del Padre en Cristo por medio de la acción del Espíritu Santo. Bueno, son estas nociones importantísimas, básicas para la nueva evangelización. Entender lo que es la dignidad de la persona, su irrepetibilidad, su libertad, porque al ser un ser espiritual, pues es irrepetible, porque el espíritu no se reproduce la parte biológica, pero la parte espiritual no. Ahí Dios crea en cada ocasión un nuevo ser personal irrepetible, de la misma manera que son irrepetibles los ángeles, ¿no? El tema de la relacionalidad, un ser hecho para los demás, un ser hecho para amar, son cosas que de ordinario la gente no las tiene nada claras en su metaconsciente, ¿no? en su mentalidad, no están presentes, ¿no? Por eso el Papa Juan Pablo pues decía que hay que trabajar en esa comprensión de la noción de creación y de criatura, porque si no, un ser personal que es corpóreo, no solo espiritual, que una de las verdades dogmáticas, ¿verdad?, más importantes de nuestra antropología católica es la unión sustancial, que no hay una unión extrínseca de espíritu y cuerpo, como decía Descartes, como dicen los espiritistas, como dicen, como dicen los de la reencarnación, no. Nuestro espíritu está corporizado, es distinto del espíritu de los ángeles, y actúa de manera diferente a los ángeles. Y por eso nosotros hay cosas que no podemos hacer y que los ángeles sí. Y por eso cuando un curandero hace determinadas cosas que están vetadas a los humanos, uno sabe que eso se hace por acción de los demonios, que no es una curación que venga de Dios.
sino que eso es porque se está invocando a los ángeles, que ellos sí que tienen poder directo sobre la materia, porque ellos no tienen cuerpo. Son espíritus no corpóreos. Nuestro espíritu está corporizado, como decía Juan Pablo II en la Carta a las Familias, la Gratísima Insane, pues nuestro espíritu está corporizado. Y nuestro cuerpo está personalizado, está espiritualizado. Nosotros no tenemos instintos, tenemos tendencias que hay que educar. Nosotros no tenemos un interés restringido a nuestra supervivencia, como el pasa a los animales. Por eso no hacen ciencia, porque les importa nada lo que a las otras especies, nada más que para lo que sea para sobrevivir a ellos. Nosotros no, nosotros nos interesa lo que le pase al delfín, lo que le pase a los astros, lo que le pase todo, porque tenemos un interés, que nuestro cerebro se ocupa de lo utilitario, de la racionalidad, de lo material, pero un interés universal, como consecuencia de que nuestro principio vital es espiritual. Nosotros tenemos además intereses no utilitarios, como es el arte, y rodeamos de sensibilidad estética nuestras funciones primarias, la alimentación. Lo rodeamos, la gastronomía, el presentar las cosas. Si tú vas a un restaurante y te plantan allí un solomillo, y pues, sin guisártelo, sin aliñártelo, sin emplatártelo, pues dice, oiga, lléveselo usted, porque mire usted, yo me gustan las cosas de otra manera, ¿no? Ese señor no va a tener mucho futuro en restauración, ¿no? Lo mismo, pues en todo lo que se refiere a la casa, pues rodeamos de arte, le ponemos belleza. Los paleoantropólogos, cuando ven que hay arte, dicen, esto es un vestigio humano. Lo mismo en lo referente a la sexualidad, pues rodeamos de estética todo lo que se refiere a la relación entre el hombre y la mujer. Es más, hasta el punto de que lo más decisivo en la atracción sexual física es el cariño, es el aspecto emocional, y es lo que hace que una persona a los 80 años, su mujer, como me decía a mí un señor en Córdoba, sí que digo, ¿usted cree que yo soy raro? Y digo, ¿usted es raro? ¿Qué va a ser raro? Y usted lo que pasa es que ahora quiere a su mujer pues 20 veces más o 100 veces más que cuando se casó. Y dice, eso sí que es verdad. Digo, pues eso, y le gusta y le atrae y está compenetrado con ella porque ha crecido el cariño. Ha habido un declive biológico, pero se ha visto compensado y totalmente desbordado por el crecimiento afectivo, ¿no? O sea, somos seres, nuestro cuerpo es totalmente distinto. Y por eso, del de los animales, igual que nuestro espíritu es totalmente distinto del de los ángeles, ¿no? Por eso, pues, claro, hay que tener muy claro, ¿no? Pues estas realidades de un ser que ha sido creado para amar y que si no buscas la bienaventuranza no vas a poder ser feliz. Un ser que, bueno, es todo un contexto que es clave. Luego no quería yo dejar de tratar el tema del estado originario, ya lo hemos explicado, como el estado de justicia original y cómo se pierde, al perderse la justicia original, se pierden esos dones preternaturales, que eran dones que excedían a la naturaleza, que están en el ámbito de la naturaleza, pero que suponían un acabamiento de nuestra naturaleza que venía de la unión con Dios. En el momento que se pierde esa unión con Dios, pues, y se transmite ese pecado, que es un estado en que nacemos con unas carencias. Tenemos unas carencias. Entonces, pues eso es importante, pues, tenerlo muy claro y para atribuir a quien hay que atribuir el origen de cada cosa. Y para luego saber, pues igual que cuando en el ámbito de la sanación, de la liberación, muchas veces pues, nos encontramos con herencias intergeneracionales, no ya del pecado original, que son más genéricas, sino de cosas más concretitas, que a lo mejor son fuera de lo normal, y vemos una tendencia a la ruina, vemos una tendencia al fracaso matrimonial, vemos una tendencia a la negatividad, y que igual que una persona va al médico y lo primero que le plantea es, a ver, antecedentes, si es un médico que se ocupa de lo biológico, o vas al psiquiatra o al psicólogo y te van a preguntar antecedentes en la familia. Y pues de la misma manera en el plano espiritual también se dan situaciones que son antecedentes y que a veces se transmiten, como dice el Deuteronomio y dice el Éxodo, que los pecados, soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres a los hijos hasta la tercera o cuarta generación. Es decir, es una manera de decir que ha puesto un coto para que no sea para siempre,
mientras que las cosas buenas se transmiten hasta 1000 generaciones. 1000 es un número de plenitud, es decir, que se transmiten siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, para entender lo que es la acción del demonio en nosotros, pues nos tienta el pecado, que es el origen de todos los males físicos y psíquicos. Y aparte del mal espiritual, que es el alejamiento de Dios, esa tristeza existencial profundísima, ¿no? Y pues por el contrario, pues Dios viene a sanar todo eso, a sanar las consecuencias. Dios quiere nuestra sanación y por eso Cristo hacía milagros. Y Cristo expulsaba a los demonios porque curaba las enfermedades naturales y luego curaba las consecuencias preternaturales, que se llama el ámbito de la liberación. Todo eso es consecuencia del pecado. Y hay que tenerlo muy claro, porque si no, ¿qué evangelización estamos haciendo? Si Dios nos ha creado de una manera, nos ha dado unos dones, los hemos perdido, el pecado tiene unas consecuencias y nos envía a su Hijo para liberarnos de todo eso, paulatinamente, en la medida siempre de nuestra conversión, pues si nosotros no trabajamos en esa dirección y no le damos importancia y decimos, no, ¿cómo vamos a hacer que la gente crea? Pues haciendo milagros y expulsando demonios, es como la gente cree en los tiempos de Jesucristo y hoy. Así de sencillo. Y todo lo demás es puro racionalismo. Y en las épocas en que no lo han hecho, pues claro, han tenido un tipo de cristianismo light que claro, pues que es un cristianismo sociológico. Yo, por pertenecer al Imperio Romano o al Imperio, el Imperio cristiano, pues hombre, tengo que ser católico o tal. Pues no, mire usted, esto es una vocación personalísima, ¿no? Bueno, entonces digo que, y finalmente, no se nos acaba el tiempo, pues la salvación, la curación, la soteriología. Entonces, pero claro, es fundamental tener claro qué es lo que hay que curar, porque es que si no tenemos claro eso, estamos perdiendo el tiempo. Si uno gasta sus energías en otro tipo de cosas, ¿qué ha sido la teología marxista de la liberación? Pues un enfoque equivocado, con muy buena voluntad, pero un enfoque ante la injusticia social, que es evidente, pues un enfoque equivocado. Y un olvidarnos de que Cristo, que tenía mucha prisa por ayudarnos, sin embargo, jamás permitió meterse en cuestiones políticas. ¿Quién me ha hecho juez entre vosotros? ¿Quién tal? Y los manda que se vayan. Yo no soy tal, mi reino no es de este mundo. Mi tal. Y nos olvidamos de algo tan esencial. ¿Por qué? Porque falta una antropología teológica. Falta una visión de lo que es ser criatura. ¿De qué tipo de criatura nos ha creado Dios? De por qué se ha producido la caída, las consecuencias de esa caída y qué es lo que hay que remediar. ¿Y qué medicina es lo que nos ha dado Jesucristo para remediarla? Entonces, cuando nos olvidamos de estos puntos tan elementales, es cuando pues acabamos eso, pues, haciendo racionalismo. Y como dice el Papa, ¿cuáles son los dos enemigos fundamentales de la espiritualidad, de la vocación cristiana? Dice en su exhortación apostólica Gaudete et exultate, alegraos y regocijaos entonces cuando os persigan, porque esa es la señal de que vuestro nombre está escrito en el cielo. En el fondo viene a decir la llamada de las bienaventuranzas. ¿Y cuáles son los dos peligros? Dice en el capítulo 2. Muy sencillo. El gnosticismo y el pelagianismo. Gnosticismo, la teoría. Quedarse en teorías y no que la fe sea un encuentro personal con el Señor y una vida y una obediencia, si me amáis guardaréis mis mandamientos. Vida, no teoría. Si vuestra fe no es superior a la de los escribas, que dicen y no hacen, no entraréis en el reino de los cielos. Y el segundo peligro, el pelagianismo, el que yo me salvo por mis propias fuerzas, el que yo no tengo necesidad de Dios. Pues no, hoy se lee en los textos de la misa que San Pablo dice pues que yo que he sido elevado, he tenido unos raptos místicos impresionantes, sin embargo, para que no me suba la parra, Dios me ha puesto un aguijón de la carne para que me flagela. Hay autores que lo interpretan de una manera, otros de otra. En cualquier caso, lo importante no es el qué, sino el para qué. Dice, para que no me engría,
para que no me engría. Y le pedí al Señor y me dijo, la virtud se fortalece en la debilidad. Y por eso cuanto más débil soy, más fuerte soy, porque más siento la necesidad de apoyarme en el Señor y más me fortalezco al arrimarme a la fuente de la gracia, ¿no? Pues es eso, algo pues muy bonito, ¿no? Entonces, pues esa es la soteriología, la salvación. Una salvación que no es una gnosis, que se queda nada más que en el pensamiento o en lo espiritual. No, 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 no. Dios quiere también, Dios de vivos, no de muertos. Dios quiere ayudarnos en la enfermedad. Dios quiere curarnos muchas enfermedades y hay veces pues que no puede o no conviene curarnos alguna, pero Él siempre nos va a ayudar de una manera o de otra. Dios quiere liberarnos. No, hay gente que dice, no, este tiene una vocación de alma víctima. Pues sí, mientras se libera, mientras se sana, pues Dios le da unas gracias especiales para que interceda muchísimo unido o unida a la cruz de Cristo. Dios no. Gracia, ya dije que me podía y nos da la gracia para sanarnos y liberarnos. Y entonces, lo principal, claro, por supuesto, es sanar, curarnos el pecado, que es el origen de todos estos desastres. Pero Dios también, Jesucristo, se ocupó y encargó a sus apóstoles que fueran. Y cuando se va a los cielos, dice, los que crean echarán demonios, arrojarán demonios en mi nombre, sanarán a los enfermos imponiéndoles las manos. Y si les pasa algo, no les hará daño, estarán protegidos. Los que crean. Entonces, realmente ese es el punto, ¿no? Que la soteriología que nos envía el Padre, que es a Jesús, Dios es salvación, Dios es salud. Esa soteriología no solamente es una soteriología espiritualista, es una soteriología también muy encarnada, porque somos corpóreos, nosotros no somos ángeles. Y por tanto, y no hay que decir, bueno, eso ya vendrá en la otra, no. Por supuesto que la plenitud de la purificación y la liberación de todo, como dice el Apocalipsis, de todo llanto, de gritos de fatiga, de esto, eso será pleno en la Jerusalén celestial. Pero ya en esta vida el Señor quiere que líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, cuando estamos en una batalla tremenda, para que, ayudados por tu misericordia, seamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Ahora que estamos esperando la segunda venida de nuestro Salvador, ahora que todavía no has venido y decimos Maranatá, pues ahora también líbranos de las cosas. Danos la paz, danos líbranos de las perturbaciones. O sea, que no es una soteriología desencarnada, es una soteriología con patas, bien asentados en la tierra, bien humilde, de humus. No olvidemos que Adán, era un nombre colectivo para el varón y la mujer, que significa de tierra. Y cuando Dios nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde, humus significa tierra, que no nos olvidemos de la tierra, que somos corpóreos y que la salvación afecta a todo, porque el cuerpo es la dimensión con la que se alimenta nuestro espíritu y con la que se expresa nuestra dimensión espiritual. Bueno, pues yo creo que como ya es la hora, pues interrumpo ya la exposición, no me alargo más, podríamos estar, porque claro, esto es lo que es todo la antropología teológica, la verdad del hombre desde la revelación, pero creo que hemos recordado los puntos básicos que conviene tener presentes y sin los cuales, como se han ido cuestionando, pues claro, la mentalidad que surge de ahí pues es compatible con negar cualquier verdad de la fe. Muchas gracias, Padre. No sé si el Padre Raimundo quiere decir algo o abrimos ya paso a las consultas. Gracias, Padre Javier, por esta charla tan ilustrativa hoy día también. Aprovechando que Bárbara me ha dado la palabra, quisiera hacerle una pregunta. Estamos viviendo una época en que la generación nueva está muy interesada en los temas preternaturales que usted mencionaba, que hemos de alguna manera perdido como dones por el pecado original, ¿no? Todo lo preternatural es lo que está fuera de la naturaleza, usted ya lo ha comentado antes,
Los dones preternaturales, entre algunos de ellos tengo entendido que era la capacidad de ser inmortales, ¿no? Adán y Eva eran inmortales como un don preternatural, porque el cuerpo naturalmente muere, pero por un don especial de Dios, ellos eran inmortales, no iban a enfermarse, etcétera, y otros dones también maravillosos que son de un orden más espiritual. Y todo eso se perdió en el pecado original. Pero yo tengo la impresión que actualmente nuestra cultura, nuestra sociedad actual, busca estos dones preternaturales porque el demonio se los ofrece, ¿sí? A través de la magia, a través de la nueva era, a través de la brujería, y la gente corre detrás de estos dones que hemos perdido y que hoy en forma tan astuta Satanás se los está ofreciendo a la gente. Y muchas personas de nuestra iglesia se alejan de nuestros templos, de la fe cristiana, de la tradición, de las costumbres católicas, para ir detrás de estas ofertas, ¿no? En que se ofrece magia barata, atajos para la felicidad a través de acciones de demonios. Entonces, mi pregunta es, ¿qué valor deberíamos dar ahora nosotros como agentes pastorales a esta dimensión nueva que tiene la cultura, ¿no? que busca esta solución en lo preternatural, llamándolo mágico, brujería, como sea, y qué riqueza tiene nuestra iglesia para atraer de nuevo a estas personas y mostrarles que sí, en Cristo tenemos una respuesta mucho mejor para aquello que desean y que buscan. Muchas gracias. Pues es muy oportuna la pregunta. En el año 2002, me parece, o 2003, creo que 2002, la sede romana sacó un documento precioso, Jesucristo, fuente de agua viva, donde afronta este punto y explica cómo, al haberse perdido la espiritualidad, ante esta secularización, este materialismo, como el ser humano sigue necesitando espiritualidad, porque, como decía San Agustín, Señor, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Y van buscando por otros charcos, por otras cosas, como decía el venerable Chesterton, decía, cuando no se cree en Dios, se acaba creyendo en casi cualquier cosa. Entonces, pues efectivamente, hay un interés hacia lo paranormal. Pero hay que distinguir los dones que se entienden preternaturales, que Dios concedió a nuestros primeros padres, que no es que sean preternaturales como fuera de la naturaleza humana, sino como la plenitud de la naturaleza humana. Concretamente, aparte de la justicia original, que eso no es preternatural, eso es sobrenatural, o sea, la unión con Dios, Dios les da la inmortalidad, que no es el no poder morir, sino el poder no morir, mientras se mantuvieran unidos a la fuente de la vida. Segundo, la plena compenetración entre Adán y Eva, lo que iba a ser la familia humana, perfectamente acoplados. Y que eso que podía haber sido fruto de un esfuerzo y de una lucha y de una batalla, pues se lo encuentran ya dado en el comienzo. Tercero, un pleno sometimiento de la naturaleza. Conocían perfectamente de lo que se llama la ciencia infundida, ciencia infusa, conocían perfectamente lo que ahora sabemos, poquito a poco vamos descubriendo con la ciencia y tal, pues ellos tenían un conocimiento pleno del funcionamiento de las cosas, podían prevenir las catástrofes, o sea, estaban convertidos en dueños de la creación. Lo que se entiende hoy, o sea, lo que planteaba usted como esas otras cosas preternaturales, eso ya se entiende como fuera del ámbito humano, como cosas que solo pueden hacer los ángeles, que es el dominio directo sobre la materia. Eso no lo tenemos los hombres. Nosotros no tenemos telepatía, ni podemos hacer un control mental directamente o poder hacer un viaje astral. Todas esas actividades que hoy día la gente busca, y las constelaciones familiares y el no sé qué, todo eso se hace a través de los demonios. Los ángeles buenos no intervienen porque respetan el orden de la naturaleza, intervienen los demonios. Entonces, hay que distinguir los dones preternaturales de Adán y Eva, que es como el acabamiento de su naturaleza, una integridad y una compenetración y un perfecto dominio del mundo en que habían sido creados, perfecto conocimiento y
y con la capacidad para someter la tierra, y hay que distinguirlo de estas otras, el mundo de lo oculto, el mundo de lo preternatural, que es lo que hoy busca la gente. El poder dañar a otro, si vengarme, el poder saber cosas fácilmente, el poder curar cosas. Claro, los demonios pueden curar igual que puede curar un médico, actuando sobre puntos neurálgicos del organismo cuando todavía la enfermedad es curable. Cuando no es curable, no pueden. Tiene que haber un milagro. Pero como eso la gente no lo sabe, no sabe si ha sido una cosa tal, milagrosa o no milagrosa. En el Apocalipsis se dice que cuando el anticristo se manifieste, pues una de las cosas que hará serán acciones que la gente interpretará, engañará a muchos, porque hará acciones preternaturales. Es decir, que son los demonios los que las realizan, pero que la gente pensará que son milagros. Y no son milagros, porque no exceden el orden de las personas angélicas. Exceden solamente el orden de las personas corpóreas, humanas, que somos nosotros, ¿no? Por eso hay que... Bueno, entonces, en este mundo en que la gente va buscando ese tipo de cosas, lo que hay que darse cuenta es que tienen una carencia. Y en cuanto se dan cuenta del mundo en el que se han metido, mire, el jueves se publicó, que si les interesa, le puedo mandar a usted, Padre Raimundo, el enlace por Telegram, de un vídeo, un documental, una película documental que han hecho de 1 hora y media, en que nos entrevistan a 8 personas o 7 personas, que son varias señoras que han sido maestras de yoga y maestras de Reiki. Van contando cómo se fueron metiendo tal, hasta que ya se encontraron con lo que era, el Señor las sanó, se convirtieron en retiros de la renovación carismática, retiros de Maús, tal, y ahora mismo, gracias a Dios, han salido de todo ese mundo. Actúa también pues, uno que es un especialista en las sectas, actúa un señor que se dedica también a este tipo de cosas, bueno, todos conversos, ¿no? Y me preguntan a mí también, como antiguo exorcista, pues algunas cosas. Y es un vídeo muy ilustrativo de cómo la gente busca ese tipo de cosas y cómo se va metiendo, cómo les cuelan, cómo les van vendiendo aquello como algo que no es malo, como algo interesante, como algo pseudocientífico. Es interesantísimo cómo lo explican estas señoras, sobre todo son ellas las que llevan en la voz cantante en este tipo de cuestiones, porque ellas habían estado metidas hasta el cuello en este tipo de cuestiones. Claro, además, como dice una, bueno, yo es que me cargué mi matrimonio, o mi marido me esperó y gracias a Dios ahora lo he podido recuperar, pero es que fui destruyendo con estas cosas mi matrimonio, ¿no? Y cosas que hacen mucho daño, ¿no? Y que, bueno, yo creo que valdría la pena que ese enlace se lo envíen a los comunicantes, a los participantes en esta comunicación, porque si tienen 1 hora y media, y se ve muy bien, es muy ameno, súper didáctico, es muy didáctico, porque van explicando muy poquito a todo, poco. El que lo ha hecho, Nano Rubio, que es un periodista y que tiene una mano para las tomas, para la cámara, tal, pues este hombre ha conseguido un guión, ha hecho el guión después de entrevistar a todas estas personas, pues ha hecho un guión muy completo y muy didáctico, en el que va explicando cómo esto que usted acaba de preguntar. Muchas gracias, padre. Muy completa su respuesta y ese link que usted dice, entonces vamos a intentar compartirlo con todos los que están interesados en este curso. Y si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario, por favor, siéntase con toda confianza. Carmen Luz parece que está levantando la mano. Padre Javier, bueno, respecto a ese link que usted dice, yo pienso que sería bueno que lo veamos también después de sus conferencias, el sábado después de terminar, porque ya como estamos acostumbrados... Me parece muy buena idea, sí. Sí, como estamos acostumbrados ya juntando los días sábados a las 10, más o menos 1 hora y media, entonces podría ser una ocasión de que, además de que se pueda enviar a los chats, o lo que sea, además de eso, verlo nosotros, ¿cierto? Después lo otro, yo quería hacerle una consulta
dice San Pablo, no me entiendo a mí mismo, ¿cierto? El mal que no quiero hacer es lo que hago. ¿Ah? Y bueno, está ahí en ese texto de los romanos, está todo también la doctrina del pecado original, y se da cuenta que efectivamente hay algo en él que lo impulsa a hacer el mal que no quiere y no hace el bien que sí quiere. Y después se pregunta, bueno, ¿y quién me puede salvar de esto? Y dice, bueno, Jesucristo, ¿cierto? Resucitado. Después también nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la doctrina del pecado original nos da lucidez, dice, ¿cierto? Lucidez para comprender el mundo. Porque cuando no se toma en cuenta lo que es el pecado original, entonces se cometen muchos errores en materia psicológica, sociológica, educacional, etc. Ahora la pregunta mía es, ¿cómo influye, usted me dirá si es así o no, pero cómo influye el demonio en esta ceguera que hoy día vive el mundo occidental, porque puede ser que en otros países, en África quizás sea distinto, pero en nuestro mundo occidental, y usted sabe que nosotros acá en Chile estamos viviendo un secularismo galopante. Hay estudios que dicen que Chile es el país más secularizado de toda América, más que Canadá, ¿cierto? Y más que Uruguay, que tiene fama de ser muy secularizado. Entonces uno se da cuenta que así como hemos recibido tantas cosas buenas de España, ¿cierto? La fe, el idioma, la cultura, la sangre, estamos recibiendo de España lo peor hoy día. Estamos copiando todo lo malo hoy día de España. Bueno, entonces, yo que ya tengo 59 años, escucho de hace, no sé, de hace 30 años, sobre todo en relación con Europa, y hoy día se puede aplicar a Chile, yo he estado escuchando de que ya esto no da para más. O sea, hace 30 años decían, Europa está tocando fondo. Y de ahí ya tendrá que empezar a resurgir algo nuevo. Pero resulta que tocó fondo y sigue desfondándose, o sea, más. O sea, uno dice, pero ¿cómo no se dan cuenta de lo que está pasando? Como dice Teresa de Ávila, todo va de mal en peor y bajando. Entonces la pregunta es, esa ceguera frente a la realidad, frente al daño que se está produciendo a todo nivel, ¿cómo interviene el demonio en esa ceguera? ¿Es el demonio? ¿Hay otros elementos? No sé. Muy interesante, monseñor. Vamos a ver, dice San Juan que los enemigos del hombre son el mundo, el demonio y la carne. El origen de que la carne se desquicie, o sea, lo que es nuestra fragilidad personal, pues es el demonio, la tentación del demonio, pero es la libertad personal que aceptó esa tentación. Luego está el ambiente, somos seres relacionales, entonces nos influye el ambiente. En el Apocalipsis se señala que hay un momento en la historia de la Iglesia, en la historia de la humanidad, en que sería soltado el demonio, por los pecados que cometen los humanos, que le dan poder, sería suelto por un tiempo breve, pero un tiempo importante. El Papa San Pablo VI decía que él estaba, y ya León XIII tuvo aquella visión, ¿no?, en la que vio pues cómo el demonio se metía dentro de la Iglesia, en distintos ambientes eclesiásticos, y que entonces pues el daño que iba a hacer, y fue cuando él pide a los sacerdotes que recen la oración a San Miguel al acabar la Eucaristía, el Sante Miquel Arcángel, ¿no? Y tal. Pero Pablo VI pues dijo que veía cómo el humo de Satanás había entrado por las rendijas en la Iglesia, y si él lo decía, pues es porque lo estaba palpando y lo estaba sufriendo, lo estaba padeciendo, como le sucedió, por ejemplo, cuando la encíclica Humanae Vitae, pues el mismo que se la entrega para firmar, le dice, como usted firme esto, yo me secularizo, ¿no? Estaba el ambiente muy... Bueno, entonces, indudablemente que estamos en unos tiempos especialmente en que el demonio está muy suelto. Su principal, como dijimos la semana pasada, su principal victoria es que se piense que no existe. Que la gente piense que no existe el demonio. Y por eso, pues, ahora, que es indudable, pues que está en el origen de toda esta cultura que de la nueva era, que trata de quitar la era de Piscis
de Cristo, Jesús, Christos, Theou, Huios, Soter, y el Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Pues la cultura de Piscis, pues sustituirla por la cultura del Acuario, en que hay una religión universal, etcétera, etcétera, que en el fondo es una religión no religiosa. Bueno, pues el demonio indudablemente está muy suelto. Yo creo que en pocas épocas ha habido, como explicaba en una de las primeras clases, primero se rechaza, bueno, cuando en el siglo XIV pues, se produce esa crisis de la Iglesia, 2 siglos después Lutero rechaza en 1517 la Iglesia, 1717 se funda la primera logia masónica en que se rechaza ya a Cristo mismo, ahora es Lucifer, luz de luz, el que tiene que sustituir a la luz verdadera luz del mundo, que es Cristo, y finalmente en 1917 pues se rechaza a Dios. Ha sido un proceso creciente de triunfo de lo satánico sobre la cultura occidental, etcétera, donde había estado impregnada por el cristianismo. Entonces, basándose en las carencias de esa cultura, pues se produce este fenómeno en el que nos encontramos ahora. Y es indudable, hemos tocado fondo. Yo estoy convencido, monseñor, de que estamos en los tiempos, los comienzos de la gran purificación, de ese tiempo de las naciones que dijo Jesucristo, entre otras cosas porque Jesús, dice Lucas 21, que cuando explica que por haber rechazado al Mesías el pueblo judío sería destruido Jerusalén y que Jerusalén estaría en manos de los gentiles hasta que a los gentiles les llegara la hora. Es así que Jerusalén ya ha vuelto a estar en manos de los judíos, pues estamos en los tiempos de los gentiles, la expansión, la extensión de la gentilidad, del paganismo. Entonces, pues estamos en esos momentos en los que dice Jesús, basta leer Lucas 21 y Mateo 24 y Marcos también en 11 por ahí, no recuerdo exactamente ahora, basta leer esos 2 capítulos para darse cuenta de que estamos a las puertas de esa gran purificación. Siempre le digo a la gente que tenga mucha esperanza, como dijo Jesucristo, porque Jesús nos dio una pauta. Cuando veáis que toda esta crisis se empieza a producir y que empieza a haber catástrofes y que empieza a haber movimiento de guerra, empieza a haber tal, levantad vuestra cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Va a haber, yo creo, una gran purificación, porque hemos llegado a un callejón sin salida. En la misma iglesia, pues hay toda una situación cismática muy importante, ¿no? Usted lo comentaba el otro día de sus paisanos, pero bueno, paisano, usted es chileno, pero vamos, de origen alemán, ¿no? Entonces, pues lo que está pasando, ¿no? El drama, ¿no? De la iglesia en Alemania, ¿no? Pero que no es solo la iglesia en Alemania, lo que pasa es que los alemanes son más serios y dicen las cosas más en directo y además son como menos, no son como los italianos, ¿no? Que son más negociantes, más pasteleros, que bueno, tal, edulcoran las cosas, no. Los alemanes van a las claras y entonces yo creo que ellos han planteado una situación que había en la iglesia arrastrada, que es todo este modernismo, pues que racionalismo que hemos descrito, pues lo han planteado a las claras y han destapado un drama que había. Yo no lo oculto, yo cuando me ordené en el año 80, mi mayor sufrimiento siempre ha sido cuando estaba a lo mejor en mi parroquia, confesando, y a lo mejor en el confesionario de enfrente el otro sacerdote pues estaba diciendo lo contrario de la doctrina de la Iglesia. Entonces, hasta que se publicó, a mí de las grandes alegrías que he tenido en mi vida fue la publicación del catecismo. Porque cuando se publica el catecismo, yo ya no tenía que explicarle a nadie nada. Dijo, no, esto es que este señor no iría a clase el día que se explicó esto. Mire usted, en el catecismo viene muy claro, lea usted el punto 2370, por ejemplo, el tema de los anticonceptivos, ¿no? O lea usted pues, el punto sobre el noviazgo, no sé qué, porque cuando a veces estos temas de la ideología de género, que estaba diciéndose dentro de la Iglesia todo tipo de aberraciones. Entonces, en el momento en que sale el catecismo, ya está muy claro cuál es la enseñanza, la doctrina de la Iglesia
según el magisterio auténtico, ¿no? Y al que quiera seguirla, pues lo siga, y al que no, pues ya está, pero ya no se discute, ¿no? Pero hasta ese momento, pues sí, había una confusión muy grande y tal. Yo comparto con usted que efectivamente estamos en un momento en que en el origen de todas estas diabolerías que tenemos, pues está muy extendida la presencia de hecho hay mucho satanismo, muchísimas sectas, muchísimos grupos satanistas, luciferinos, ha extendido como pocas veces ha podido haber en la historia de la humanidad y desde luego en la historia del Occidente, porque cuando los hijos de San Benito fueron exorcizando a los pueblos bárbaros, pues aquello se quedó sin apenas brujería y sin apenas satanismo hasta tiempos después, ¿no? Entonces, ahí está, pero no olvidemos que también el demonio ha provocado un ambiente que es el mundo, un ambiente que es muy perverso y que está presionando mucho a la gente y que está haciendo a la gente pasarlo mal a los que quieren seguir a Cristo. Y luego está, como dice San Pablo, que comentaba usted, pues de nuestra propia fragilidad personal. Pero esa fragilidad personal se puede enfocar, es el misterio de la fragilidad, se puede enfocar, como dice San Pablo, hacia el bien. Si cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque siento más la necesidad de ese Cristo que ha venido a salvarnos. Y ese es el mensaje nuestro, que todo tiene remedio, que Jesucristo está vivo, que existe Dios, que Él no nos ha dejado abandonados en nuestra fragilidad, sino que tenemos remedio. Y que entonces, pues como dice San Juan, dice San Juan, hermanos, que no pequéis. Ahora bien, sí, porque el que peca no es de Dios, porque el que tiene a Dios tiene la fuerza para no pecar. Pero si nos despistamos y pecamos, no nos preocupemos. Tenemos una víctima propiciatoria para nuestros pecados. Ese es el gran mensaje evangélico, que hay que procurar agradar a Dios, pero que si caemos y pecamos, que no nos preocupemos, que tenemos remedio, que está la confesión, está primero el bautismo y su renovación ya no con agua, se lava con agua, sino con lágrimas, la penitencia, pues que tenemos ese remedio, ¿no? Yo no sé si era esto lo que usted me preguntaba. Sí, muy bien la respuesta. Muchas gracias, padre. Nada, encantado. Bueno, Carmen Luz tenía una pregunta, ya estamos casi en la hora, no sé si quiere hacerla ahora brevemente, Carmen Luz, o lo dejamos para la próxima reunión. Si el padre Javier está de acuerdo, la hago, y si no, la guardo. Sí, hágala. Muchas gracias, padre Javier. Bueno, contar una pequeña experiencia muy cortita y después hacerle una pregunta en relación a eso que dice sobre las capillas de adoración perpetua y la nueva evangelización, como el Papa San Juan Pablo II, justamente en el Congreso Internacional Eucarístico en Sevilla, él manifiesta que su deseo más grande es que en cada parroquia del mundo exista una capilla de adoración perpetua, y él la llama la nueva evangelización, adorar a Jesús sacramentado. Entonces, y relacionándolo con todo lo que usted nos ha enseñado maravillosamente en esta charla, contarles una pequeña experiencia sobre cómo nos cuesta tanto entender esa acción de Dios cuando las cosas parece que son un desastre en cuanto a evangelizar. Bueno, había un matrimonio que había hecho una hora santa y por el tema de la pandemia, que el aforo es poquísimo, habían tenido que salir, como que los echaron de la capilla. Entonces estaban muy dolidos, yo les dije, no se preocupen, ahora sí, vamos a hacer una hora santa, vayan ustedes, la hora es suya. Lamentablemente llegaron y de nuevo no pudieron entrar porque había otra persona. Entonces fue realmente para mí cuando supe un dolor tan grande, porque dije, pero Jesús, estoy trayendo a la gente a ti y mira lo que pasa. Entonces, bueno, me fui a la capilla de oración en ese momento, y cuando me voy acercando, escucho a este matrimonio adentro de la capilla, cuando se suponía que se habían ido porque les habían dicho que no podían entrar, alabando a Dios con un amor tan impresionante que yo en ese minuto me llegó así, pero al corazón. Y ahora entiendo todo lo que usted está contando y ha enseñado en esta charla. Cómo Jesús
cómo nos cuesta tanto entender esta nueva evangelización, cómo es Él mismo el que atrae a las almas así a su Santísimo Sacramento y bueno, y hace cosas maravillosas. Después, un poco para apurarme, conversé con este matrimonio y efectivamente dije, ¿por qué están tan felices si les habían de nuevo dicho que se fueran? Bueno, porque no nos fuimos y esperamos afuera y justo en ese minuto nos encontramos con la persona que andábamos buscando hacía mucho tiempo. Bueno, estaban fascinados, alabando, quisieron quedarse una hora más y yo la verdad es que aprendí una lección tremenda. Entonces ahora mi pregunta, Padre Javier, ¿cómo ve usted en esta nueva evangelización las capillas de adoración perpetua y la adoración eucarística? Pues le respondo también con una experiencia, que ahora mismo quizá el instrumento evangelizador más, vamos a llamar en clave humana, más eficaz que se está dando en estos momentos en todo el mundo que yo conozco, son los momentos de adoración. O sea, cuando en una parroquia se expone el Santísimo, se da a la gente la oportunidad de adorar, se les ayuda y se fomenta, se favorece, empieza a cambiar completamente el panorama de la parroquia. ¿Por qué? Porque es una cuestión de fe. O Cristo está vivo, y si está vivo, está ahí. Y si está ahí, no tenemos nosotros nada que añadir, es Él el que se va a ocupar. Señor, encárgate tú. Es Él el que se encarga. O sea, en el fondo es una cuestión eso, de fe. ¿Por qué no hacemos sanación? Porque no creemos que Cristo quiera seguir sanando a través de nosotros. ¿Por qué no expulsamos demonios? Porque no creemos que podamos tener ese poder sobre el demonio. Entonces, lo tratamos de mitigar, pues bueno, a lo mejor es una cosa psicológica, pues claro que tendrá, anda, que si una persona tiene problemas con los demonios, normalmente le va a afectar psicológicamente porque es un rollo macabeo, vamos, es una pesadez tremenda, lo pasa fatal y tal. Pero en el fondo el problema es que nos falta fe, que Cristo esté ahí. Claro, en la Eucaristía, cuando se expone al Señor, si se le expone además en la custodia, pues y se le deja, bueno, es que eso es, o sea, las cosas que ahí suceden cosas, ahí pasan cosas. O sea, yo siempre digo en mi parroquia, si ustedes quieren ver que pasan cosas, que Cristo está vivo, vengan a la adoración. Y es que pasan cosas. Y cuando luego tú además agarras la custodia y das la bendición, o si tienes un ratito y haces una pequeña procesión eucarística pasando entre los bancos para bendecir a la gente, pues vamos, es que las cosas que suceden, las cosas que te cuentan luego a la salida. A mí me gusta mucho ponerme luego a la salida y hablar con la gente y escuchar. Sobre todo escuchar, que para algo Dios nos ha dado una boca, pero dos oídos. Tenemos que escuchar. Gracias, pues me gusta eso, escuchar, y entonces las cosas que te cuentan y que se las ha dicho el Señor y que ha sido el Señor el que ha tocado su corazón, porque está vivo, o sea, es que está real. Entonces, ese es el punto. O sea, a mí me parece que es muy clave. Vamos, no estamos diciendo nada, es lo que ha dicho el Vaticano II. El Vaticano II ha dicho, si queremos hacer una nueva evangelización, la Eucaristía, Cristo Eucaristía, tiene que ser el centro, el culmen y la sustancia de la vida de cada comunidad cristiana y de cada cristiano. Y nada más. Por eso yo cuando, claro, en una ciudad pues cierran las iglesias con la pandemia, digo, hombre, eso es falta de fe. Tú podrás, a lo mejor las autoridades te lo prohíben, pero si no te lo prohíben, nosotros en nuestra parroquia no hemos cerrado nunca. Y hemos tenido misa con discreción para que no nos fueran a denunciar y tal, pero la mañana y por la tarde. Y teníamos misa y yo retransmitía la de la tarde para los que no podían venir hasta que pillé la COVID y entonces pues me ingresaron en el hospital y tuve que estar un mes fuera de combate. Pero salvo ese espacio, pues íbamos, pues, y que siempre hemos mantenido la parroquia abierta. ¿Por qué? Porque la gente viene a estar con el Señor. Si es que el protagonista es Él, lo importante no es pues planes pastorales y tal. Lo importante es el plan pastoral de Cristo, que es anunciar que todo tiene remedio, que Dios nos quiere, que Él nos perdona, ha venido a perdonarnos y a sanarnos y a liberarnos de nuestros problemas. ¿Y dónde? Pues donde Él está,
Si no coméis mi cuerpo, no bebéis mi sangre, si no venís a verme, pues no hay nada que hacer, porque para algo me queda la Eucaristía. Por algo la Iglesia instituyó la fiesta del Corpus como no solo el momento de la renovación del sacramento, cuando se celebra la Eucaristía, la renovación del sacrificio de Cristo, ¿no? Sino Cristo presencia, que está ahí presente, y si está presente será para algo, porque el Señor, desde luego, es todo menos perezoso, es un volcán de amor y de sanación. Entonces, pues... Muchas gracias, Padre Javier. Un gusto. Muchas Padre gracias. Raimundo, un minutito. Bien, Sí, bien sí, repetido, sí. Padre Juan, porque estamos ya fuera del tiempo. Ya, perfecto, gracias. Muchas gracias, Eh, Javier, por... me quedó dando vuelta la pregunta de don Francisco Javier, cuando hace referencia a la situación del mundo, especialmente el tema de Europa y de este constante paganismo que avanza y de esta apostasía. Entonces, yo pensaba un poco que es evidente que el triunfo final es de Cristo, o sea, eso en la escatología todos lo sabemos, el triunfo definitivo es de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la impresión que da es que nos queda siempre una duda sobre si habrá un triunfo de Jesucristo también en el orden temporal frente al avance del mal, o si ya realmente hemos empezado una etapa ya que no tiene retorno. Bueno, es una pregunta muy interesante porque, bueno, yo estos días estoy acabando la explicación del Apocalipsis en el curso de Biblia que doy en mi parroquia, nos queda una clase. Entonces les estoy explicando que es que tenemos que leer el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es la revelación que Dios le da a San Juan para una iglesia que está en una situación calamitosa y que está sufriendo mucho y que podríamos, entonces, el ver la explicación que da esa revelación, esa apocalíptica, ¿no? esa quitar el velo, ¿no? Pues esa revelación lo que le muestra a la gente es que en situaciones súper dramáticas está triunfando Cristo y les está haciendo ver cómo es el triunfo del Cordero, cómo son las bodas, cómo es el triunfo de los testigos, de los mártires, cómo es, o sea, lo que se ve, lo que sale en los periódicos es pues el triunfo del mal, pero al mismo tiempo hay que darse cuenta de que eso, pues cuanto el mal, ese triunfo momentáneo, se está convirtiendo en una aplicación del triunfo de Jesucristo. No, el mal no está triunfando, el que está triunfando es el Señor. Por ejemplo, pongo un ejemplo. A mí me preocupaba mucho más en los primeros años míos de sacerdote, cuando toda esta hecatombe moral se había extendido dentro de Occidente, bueno, y dentro de Occidente meto a su país y meto Estados Unidos, meto, bueno, dentro de la cultura occidental, cultura cristiana, se había extendido toda esta hecatombe, pero lo malo es que estaba escondido. Ahora, afortunadamente, se ha destapado, ha dado la cara. Ahora ya sabemos quién es quién. Ahora ya sabemos quién está siguiendo la traditio apostólica, la entrega, el depósito de la fe apostólica, y quienes quieren otra iglesia, que como decía un pastor protestante alemán, hace poco, no sé si don Francisco Javier usted lo habrá oído mentar, pues un pastor protestante alemán decía, pero hombre, si todo eso que están pidiendo ahora mismo la Iglesia en Alemania es lo que tenemos nosotros, vénganse con nosotros y dejen en paz a los que quieran seguir siendo católicos. Y es verdad, porque, o sea, bueno, pues no, detrás yo creo que hay épocas providenciales, hay cosas males que son providenciales porque están destapando algo que debía corregirse.
Y bueno, el Señor tiene sus momentos, el Espíritu Santo sigue sus momentos. Ha querido momentos en los que haya habido pues, un papa como Pablo VI, pues que dirige pues, toda la celebración junto después de Juan XXIII del Concilio Vaticano. Luego ha habido pues, este papa, bueno, esa brevedad de Juan Pablo I, luego Juan Pablo II, que ha hecho una labor en el plano antropológico, en el plano teológico, en el plano de levantar la fe de la Iglesia, de ir a buscar a los jóvenes, de una serie de papeles en un tiempo en que la Iglesia estaba por los suelos. Luego ha habido un papa teólogo para clarificar, que ha estado trabajando 20 años en la Congregación de Asuntos Internos de la Iglesia, en una iglesia con muchos asuntos internos muy turbios, y que por eso fue elegido pues, para poner orden un poquito en tal, y que ha aguantado hasta donde ha llegado, porque hasta que él ya dijo, mira, ya a mí me no quedan fuerzas para lo que esto que venga el siguiente. Luego hay este papa pastor, que tiene unas cualidades para este tipo de cosas muy especiales y tal, y que al mismo tiempo, bueno, pues en su contexto, pues se han ido destapando muchas cuestiones. Yo creo que detrás de todo eso está la mano de la providencia, y entonces yo invito a leer el Apocalipsis y a darse cuenta que detrás de esas grandes batallas que celebran siempre parece que el dragón infernal se va a arrastrar con su agua al hijo de la mujer, y sin embargo la tierra se traga ese agua y el hijo de la mujer sigue para adelante. O sea, lo que hizo San Juan, bueno, San Juan, el Espíritu Santo a través de San Juan, con esa iglesia sufriente a las finales del siglo I, después de las persecuciones de Nerón, después de otras persecuciones, después de la persecución de los judíos que se encierran en la cábala y empiezan ya a atacar pues, de una manera tremenda a los católicos en la medida en que podía. Es decir, a una iglesia que los llama San Juan, ¿no? La iglesia de Satán, llama a esas comunidades judías, porque estaban haciendo cosas muy satánicas. Bueno, pues en ese contexto, como San Juan les muestra, bueno, el Espíritu Santo, vuelvo a decir, que no está triunfando el mal, aunque lo parece. Y es lo que yo quería subrayar. Lean el Apocalipsis. Gracias. Muchas gracias, padre. Muy esperanzadora esta última respuesta y comentario. Ahora entonces, solamente quiero decir que el padre Andrés Larraín colocó en el chat de esta reunión el link que el padre Javier nos recomendaba. Y por último le pediría al obispo, a Monseñor Francisco Javier, que nos dé la bendición y si él quiere un último comentario. Sí. Bueno, agradecer otra vez al padre Javier, recordar que estamos grabando todas estas conferencias, de modo que van a quedar disponibles. Si alguien se ha saltado alguna, se la puede pedir aquí a Bárbara, que es la encargada de comunicaciones de la diócesis, o al padre Raimundo, el contacto lo pueden hacer. También veamos si terminando las conferencias, al sábado siguiente, entonces vemos ese documental, y quizás estoy pensando que podríamos ya quedar como fijos todos los sábados para reunirnos, ¿cierto? Para temas, ya nos dice el padre Javier, o sea, yo creo que una tarea nuestra hoy día es realmente formarnos bien en teología, y quizás tendríamos que, por ejemplo, leer el catecismo de la Iglesia Católica, leerlo entero, estudiarlo, subrayarlo, ¿cierto? Y quizás podemos incluso después continuar nosotros estos encuentros el día sábado como un estudio, ¿cierto? Del catecismo de la Iglesia Católica. Hoy día no están presentes con nosotros los seminaristas porque están en retiro, así que por eso bajó un poquito la asistencia, pero ellos ya verán esta conferencia después, ¿cierto? con lo que se ha grabado. Entonces vamos ahora, si le parece, a rezar a San José. Hemos comenzado con la Virgen María y vamos a terminar con San José, el varón justo, para que nos ayude también a ser fieles, y que en el fondo lo importante es hacer la voluntad de Dios. Digamos, salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José,
Muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. 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 Pueden ir en paz. Demos gracias. Demos gracias a Demos Dios. gracias a Dios. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado, como siempre, a esta misma hora. Para las 10. Que el tema que trataremos es el de las formas ordinarias y extraordinarias de atacarnos los demonios y las 6 puertas que emplean para hacerlo. Muy bien. Muy interesante. Bueno, adiós. Muchas gracias a todos. Dios les Buen bendiga. día. Muchas gracias, muchas gracias. Adiós, monseñor. Adiós. Padre Javier. Diga. Adiós, muchas gracias. Gracias. Gracias.